Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Para nadie es desconocido que hoy día el tema de la seguridad se ha convertido en uno de las prioridades de la ciudadanía, y no solo de la ciudadanía, de las organizaciones, del desarrollo económico, de las autoridades también, y por supuesto que se han ido dando pasos sobre todo en medio de un avance de la criminalidad que ha ido cambiando, que se ha modernizado también, por decirlo de alguna manera. Bueno, en este contexto y en medio de una intensa agenda es que ayer, en medio de una fiscalización en el barrio comercial de Concepción, el subsecretario de Prevención del Delito dio a conocer el programa Denuncia Seguro, también el que busca fomentar esta información sobre la entrega de armas ilegales. Ya estuvimos comentando sobre esta incautación de una arma en este robo en Rancagua, que había participado de otros delitos, entonces por lo tanto es fundamental. Para conversar de este tema y por supuesto de otros, es que está con nosotros en nuestro estudio el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. ¿Cómo está, subsecretario? Muy bienvenido. Buenos días, subsecretario. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el café también de bienvenida. Sí, por supuesto. La idea es que podamos conversar de este tema que no es fácil, que me imagino también ha significado tareas no menores, subsecretario. Y lo primero es preguntarle, es como, al inicio de esta administración, yo sé que siempre la realidad supera a lo que uno proyecta, pero ¿se tenía pensado todo lo importante que iba a significar este tema de la seguridad y todas las acciones que se iban a tener que hacer en torno a esta temática? A ver, mira, yo te quiero decir dos cosas respecto a aquello. Yo, en lo personal, llevo trabajando mucho tiempo en materias de seguridad, mucho antes de este gobierno. Participé del gobierno de la presidenta Bachelet II como jefe de seguridad pública de la Subsecretaría Interior. Y además, particularmente, participé en la elaboración de lo que fue el programa final del presidente Boric y me sumé a la segunda vuelta. Estuve toda la segunda vuelta desde el primer día hasta el último. Entonces, para mí, esa pregunta, de cierta manera, es bien complejo estar de acuerdo con quienes dicen que aquí no hubo prioridad. Esto estaba establecido en el programa. De hecho, una de mis primeras entrevistas cuando llegué al gobierno, en las primeras semanas, manifesté cuál era el punto real de la seguridad que estaba el país. Ese reconocimiento, que era mucho más que un diagnóstico, creo que es un testimonio de cómo nosotros teníamos bastante claro lo que iba a suceder. Ahora, en cuanto al incremento de la criminalidad, porque los delitos violentos y los homicidios venían subiendo desde el 2016. Sin embargo, y tú tocaste otro punto, no en la pregunta, pero en la introducción, respecto a cómo el crimen, la delincuencia va cambiando, va modernizándose, va mutando, y claramente a eso nos hemos enfrentado como gobierno. Nadie puede pensar que ni los homicidios ni los hechos delictuales empezaron a pasar en este país de la noche a la mañana. Son consecuencias de acciones u omisiones en seguridad. Entonces, respuesta corta, para no darme tantas vueltas, pero me parecía importante el preámbulo, es que nosotros como gobierno siempre tuvimos claro que esta era la principal preocupación de la ciudadanía y había que actuar, que fuimos mejorando, fortaleciendo o tal vez apretando el acelerador más de lo que pensábamos que se tenía que apretar en el camino, sin duda. Ese era el punto. Si se pensaba que se iba a tener que acelerar. Por lo menos tanto. te respondí el punto. Ahora, hay también una complicación respecto a la sensación de inseguridad y lo que en el fondo uno también ve que la gente hoy día siente con respecto al tema de los delitos y que es, antes a lo mejor eran menos violentos, que hoy día creo que ese es como el punto respecto también como a algunos homicidios y también con respecto a algunos casos que hemos tenido acá en la zona, sobre, por ejemplo, cómo antes también a los efectivos policiales, a carabineros, había un respeto. Y hoy día, por ejemplo, cuando tuvimos también finalmente la muerte de un carabinero acá en el centro de Concepción, finalmente, donde en una instancia en que hace 10 años, si con la mera presencia policial, a lo mejor personas que estaban infringiendo la ley se iban a dispersar. Hoy día no hay un respeto también por ejemplo, a la presencia policial, y también la gente siente eso, que hoy día cuando le va a ser víctima de algún delito, eso va a ser más violento que comúnmente se podía pensar en el pasado, 10 años atrás, por ejemplo. A ver, tú te fuiste a otra lista que igual de profunda e importante de la que acabamos de hablar y que tiene que ver, o más bien se enmarca en el paraguas de las percepciones. La percepción de seguridad, el respeto a la autoridad, la confianza en las instituciones. Y mira,
Es igual de complejo porque siempre para una autoridad uno tiene una doble responsabilidad. Una es siempre poner la realidad y la evidencia sobre la mesa y lo segundo es por ningún momento minimizar los problemas. Pero es importante destacar que Chile es uno de los países que tiene la brecha más grande entre la criminalidad misma, tasas de homicidios, tasas de criminalidad y la sensación de inseguridad. La sensación de inseguridad en Chile se ha mantenido altísima por décadas. Entonces, eso me sirve para llevarte al caso de Concepción. Mira, Concepción es una ciudad que ha visto reducción en el grueso de los delitos. Concepción es una ciudad donde hay menos delitos que el año anterior, pero la exposición, sea de forma directa o pública, a los delitos más violentos es distinta. Entonces, no se trata al final del día si han bajado los delitos, sino que más bien cómo los delitos que ocurren impactan a la población. Porque ustedes que son periodistas o del rubro de las comunicaciones, saben muy bien que por mucho tiempo en este país se le echó la culpa a los matinales y a los periodistas de la sensación de inseguridad. Todavía un poco. Y todavía Sí. un poco. El problema es que más allá de que, por ejemplo, si miramos los estudios de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad, nos dice que sí, efectivamente la mayoría de los chilenos se forman su idea de la inseguridad o si la seguridad va a mejorar o empeorar por medio de la televisión y la radio. Está bien, pero eso no significa que por décadas el tratar de culpar la razón de inhibió a que las autoridades se hicieran cargo de la sensación de inseguridad. ¿Y por qué les digo esto? Y con esto cierro el punto. Porque es tan importante o relevante que una persona construya el miedo si fue víctima o no, o si simplemente es porque percibió un familiar, lo vio en la televisión. ¿Por qué es tan importante todo de la misma forma? Porque cuando una persona deja de hacer algo, de caminar en la calle a cierta hora, de subirse al transporte público, tiene angustia porque su nieto viene caminando del colegio a la casa, el Estado ahí tiene una responsabilidad que es igual de importante que reducir los delitos. El miedo paraliza. El miedo hace que las personas estén dentro de sus casas y no en los espacios públicos. El miedo hace que las personas pongan rejas. El miedo hace otra cosa, que es que aumenta los niveles de desconfianza en la comunidad. Mira, y ahora prometo cerrar el punto, pero ayer estuvimos en Leu. Leu es una de las comunas pioneras a nivel nacional de que con los fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ayer inauguramos un centro para mediación vecinal y comunitaria. Cosas que son eternamente ninguneadas, porque bueno, ¿qué tiene que ver No la mediación? sirven. Bueno, No. pero sabes que la gran mayoría de los delitos, un grueso de los homicidios que son por causas interpersonales, nacen por fricciones y conflictos. Entonces, si no tenemos esa capacidad de decir, claro, fortaleza, frontalidad contra la criminalidad, que hay que hacerlo, pero al mismo tiempo entender que también el Estado con la misma fuerza tiene que hacerse cargo de conflictos y problemas que muchas veces escalan y terminan en violencia, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, por eso es tan importante lo del EU. Yo se los dije ayer, ustedes son un programa pionero a nivel nacional y queremos aprender de esto porque nos gustaría que estuviera en muchos lugares. Pero esa es la gama de todo esto y sin duda eso se acopla con el respeto a la autoridad. Porque una de las razones, y después podemos profundizar en ello, ¿por qué promovemos el denuncia seguro? Es porque las razones por qué las personas no denuncian, una de ellas es la desconfianza entre las instituciones. También porque tiene miedo, o porque te dicen esta frase en muchos lugares, pero ¿para qué vamos a denunciar si lo toman detenido y a los 4 días lo vemos caminando de nuevo por no el va a mismo pasar barrio? nada. Claro, entonces, sin duda ese es un elemento central y eso tiene mucho que ver. El respeto a la autoridad, particularmente a la autoridad policial, la evidencia lo muestra que no significa si un policía tiene una capacidad de sacar más rápido la pistola para reaccionar, sino que es un tema institucional mucho mayor. Y ahí, subsecretario, ¿cómo han ido trabajando justamente porque hoy día uno de los principales organizaciones que es Carabineros, porque la PDI es otro mundo, yo diría que Una incluso- policía distinta. Sí, es una Sí. policía distinta y la comunidad lo percibe distinto. El carabinero siempre ha sido el que ha estado muy cerca. O La sea, policía preventiva. es una policía preventiva, pero hoy día se ha ido trabajando porque se habla mucho de modernizar la institución, de la crisis de que faltan efectivos. Aquí mismo usted decía el caso de Concepción, el mismo alcalde ha dicho, los copamientos funcionan. Cuando está Carabineros en el centro, no hay comercio ambulante. Se van moviendo donde no los hay. Entonces, mi pregunta es también me imagino que ese punto de poder dotarlos a ellos y de esta crisis, que yo no sé si desde la subsecretaría se sigue sintiendo que está igual, se ha ido abordando también, porque sí o sí hay que irles dando más herramientas, me imagino, para este nuevo tipo de sociedad en la que estamos.
A ver, yo te voy a decir dos cosas respecto a aquello, más en lo nacional, después podemos profundizar en lo local, porque paréntesis, ayer en este operativo hubo más de 300 controles en la calle, y efectivamente, si el Estado estuviese presente de forma permanente y constante en un territorio, el impacto sería distinto a que tengamos que tener ese dinamismo y movilidad que obliga que tengamos un número determinado de carabineros, que es un número finito, dicho sea de paso. ¿Ah? Ya, pero para volver a tu punto, que me parece también muy relevante, mira, nosotros tenemos una convicción de que a Carabineros no se le apoya con un jockey que dice yo apoyo a Carabineros, ni con una polera en la plaza diciendo yo apoyo a Carabineros, sino que cuando llegamos al gobierno, la mitad de los vehículos, el 50% del parque vehicular, estaba en una cosa que se llamaba estado de dado de baja, o sea que no debería circular, o que estaba de frente estacionado en un cuartel porque ya era más caro repararlo en un corral, claro, y ustedes los ven, uno de repente pasa por afuera en las comisarías y ve autos de Carabineros. Había una falencia también en la cantidad de personal. ¿Ah? Teníamos que atender un hecho de que era el primer año y que además se graduaba una generación que no estudió un año, 2 semestres, sino 4, pero además teníamos un tema de elementos de protección, de carencia de vehículos blindados, de armamento para nivelar la capacidad de armamento. Entonces tomamos esa decisión que el apoyo real a las policías tenía que ir por medio de dotarle las herramientas necesarias, la regulación que proteja los procedimientos, que nos dé certeza a todos, a ellos como policía y a la ciudadanía en general. Por eso se avanzó, por ejemplo, en las cámaras personales que llevan las policías, etcétera. Entonces, eso es un primer elemento que creo que no es menor, que es la definición de qué significa apoyar una policía. Una policía que es fundamental para un Estado, que es fundamental para la República, pero también que es fundamental para la democracia. Entonces, que esa institución haga bien el trabajo del Estado, el que sabe bien el trabajo. Yo ayer, cuando iniciamos la ronda en la mañana, les dije a los policías, mire, cuando ustedes hacen un buen trabajo, es el Estado el que está haciendo el buen trabajo. En regiones como esta, regiones del Biobío, donde además hay muchas personas que viven alejadas, apartadas, pueblos, ¿no es cierto?, que en el invierno hay problemas de cortes de camino, etcétera. Muchas veces para muchas personas la única contacto que tienen con el Estado es por medio de las policías. Entonces, ¿y se ha ido disipando, subsecretario, perdón que lo interrumpa, se ha ido disipando esta, porque una de las grandes bajadas o los grandes titulares era como, en realidad no ha costado abordar porque la actual administración ha sido quizás no lo fehacientemente clara en decir, oye, tenemos apoyo Carabineros. Y se ha sacado mucho eso a la palestra. Es como, no han sido lo suficientemente fuertes en decir, este tema es importante, las policías son importantes. ¿Ha costado disipar eso? Porque hoy día efectivamente hay un trabajo. Pareciera, por lo menos, que la relación entre Carabineros y también el presidente es fluida, hay coordinaciones, pero cuesta sacar un poco esa chapa, como dicen mucho, esa chapa que quedó de ciertos periodos. A ver, es que también. yo creo que esa, tal vez la respuesta, pero también la pregunta conlleva una reflexión política un poco más profunda. Para eso estamos. Y que, no, por supuesto, para eso está el café, que ya me lo estoy terminando, pero no es que quiera otro. Y tiene que ver con quién pone las reglas del juego, quién intenta poner las reglas del juego y decidir lo que corresponde. Porque si tú me dices que desde el punto de vista nuestro, el apoyo a las policías tiene que pasar porque tengan herramientas, legislación coherente, que los proteja, que proteja a la ciudadanía y también capacidades para enfrentar una criminalidad que va mutando, yo te diría, el apoyo está y el mismo director de Carabineros lo ha reconocido públicamente, que no ha sentido que nunca en otros gobiernos ha crecido tanto el presupuesto de seguridad, si ese es un elemento, no es una interpretación. Entonces, la seguridad no se gobierna ni con fantasmas ni con frases rimbombantes. Y frases rimbombantes como que nosotros apoyamos a Carabineros y lo gritamos y levantamos las manos, es distinto a darle las herramientas que tienen, pero tampoco con fantasmas. Porque aquí en este país se ha intentado también gobernar la seguridad por titulares de prensa, quién grita más fuerte en el micrófono, y eso no ha dado resultados. Mira, la situación de seguridad que estamos viviendo, como les dije, responde a acciones y omisiones que se tomaron antes. Yo no he perdido un solo segundo en indicar con el dedo ni al gobierno del presidente Piñera, ni al de Bachelet, ni al de Lago, Frey, Elwin, ni al Congreso, a la Cámara, al Senado, al Ministerio Público, al Poder Judicial, porque no sirve de nada. Porque las personas cuando te escuchan tratando de explicar y culpar hacia atrás, la verdad es que dicen, bueno, ¿y este señor por qué mejor no usa ese tiempo que está usando en culpar y echarle la culpa a otro en trabajar? Entonces, ¿por qué eso es relevante? Porque por mucho tiempo, y esto no es una realidad chilena, en América Latina, las reglas del juego
las puso un sector político, la cancha donde se jugaba la seguridad la definió un sector político, y además esa cancha tenía un desnivel. Y aquí hubo un error en América Latina por décadas, y este es un error regional en lo político, que los sectores más progresistas y la izquierda vio la seguridad como un fierro caliente. Entonces, llegamos a dos extremos por mucho tiempo en América Latina, donde estaban las políticas de mano dura, que todavía hay que hacer más cárceles, dureza, que es lo único que va a solucionar el problema, y había también al otro lado otro sector, estoy equivocado de mano, pero había otro sector que decía, aquí solamente hay que trabajar en las causas, la inequidad, la educación, etcétera. El problema es que la evidencia muestra que las políticas de seguridad que dan resultados son las que transitan por el medio, y eso es el desafío político que hemos llevado por delante, de cómo podemos sostener y manejar esa perspectiva que permita, con la misma frontalidad y fuerza que se enfrenta el control, el reforzamiento a las policías y las políticas que tienen que enfrentar la criminalidad misma, muchas veces en la disputa del territorio, esa misma fuerza con la otra mano tiene que ir en las medidas preventivas y que apuesten por fortalecer el tejido social y las comunidades. Una ni la otra es más hippie que la otra, ni una ni la otra por sí sola es solamente populismo, sino que es un tránsito responsable por cual tenemos que avanzar. Pasando a datos concretos, subsecretario, una de las actividades, por supuesto, que lo tenía acá es incentivar el tema de denuncia seguro. Teléfono también el asterisco 4242. Y también, según datos que tienen bajada local, acá en la región del Biobío, de la encuesta nacional de seguridad ciudadana, básicamente es un dato también que va en contrario finalmente a la denuncia, que el 56% de las víctimas de delitos violentos acá en la región del Biobío no los están denunciando. ¿Cuál ha sido lo que ustedes han detectado también que está haciendo la barrera finalmente para que acá a nivel en la región del Biobío entonces no se esté denunciando, teniendo esta plataforma que básicamente permite esta denuncia anónima, y pensando que también los datos nos dejan que lo que más se, por ejemplo, denuncia tiene que ver, por ejemplo, con robo de vehículos, que también es un poco más, más hablemos concreto de problemas. Yo creo que ahí tenemos claramente, con la denuncia tenemos y no un problema nuevo, pero un problema, es que en este mismo contexto que yo les mencionaba, que Chile tiene una de las brechas más altas entre sensación de inseguridad y la criminalidad misma, también nuestro país presenta altísimas cifras de no denuncia. O sea que, y no solamente que la cifra es alta en la región del Biobío, sino que a nivel nacional que el promedio sea cerca del 50% de los hogares que no denuncian un delito violento, en simple, significa que la mitad de los delitos de los cuales son víctimas los hogares no están siendo atendidos por la policía, el Ministerio Público, una investigación, y menos pensar que van a decantar en un castigo. Entonces, esa es la magnitud, estamos hablando de la mitad, no de un tercio, no de un décimo, la mitad. Y ese problema lo que genera es que al final del día, por un lado, la evidencia nos muestra además que los sectores, los lugares, los territorios, comunas que menos denuncian están relacionados también con niveles de ingreso. Entonces la cifra negra se profundiza justamente donde se requiere más Estado, pero al mismo tiempo genera otro problema, que cada delito que no se denuncia es una contribución a la impunidad. Y eso es muy complejo decirlo. ¿Por qué? Porque primero no hay que confundirlo con que es una transferencia de responsabilidades del gobierno, del Estado, que tiene la responsabilidad de proteger hacia la ciudadanía, ¿no es cierto? No es decirle, no, la responsabilidad es suya. No, pero muy por el contrario. Es hacer ver que cuando esa información no está, nosotros, que tenemos la responsabilidad, tenemos menos herramientas para hacer nuestro trabajo. ¿Y por qué es importante la impunidad? Es porque cuando vemos la evidencia de lo que funciona, particularmente los delitos más violentos y los homicidios, reducir la impunidad es lo que da resultados. Porque una buena investigación que decanta en castigo es también una política preventiva, porque impide que esas personas, bandas u organizaciones puedan seguir cometiendo esos delitos. Entonces, ahí hay un problema de fondo. Mira, y además le hemos puesto un énfasis muy particular, que es la denuncia de armas. Aproximadamente el 4,8% de los hogares en la región del Biobío declaran además que tienen un arma en su hogar, ¿no es cierto? Armas para, la región del Biobío es particular respecto a otras regiones porque el porcentaje que las personas declaran que tienen el arma para cacería o deporte es mayor que para defensa personal, pero da lo mismo, ¿sabes por qué? Es un arma. Porque es un arma. Sí. Y esa arma tiene el potencial, nos guste o no nos guste, de matar. ¿Estoy yo poniendo la responsabilidad en la persona que tiene el arma? No, pero hay asaltos y robos a casas donde las armas se sustraen. 50% ha crecido el porcentaje de personas que han entregado voluntariamente su arma. Tú, por ejemplo, podrías heredar un arma, ¿no es cierto? Y de la noche a la mañana te encuentras con un arma en tu casa. Y no sé si tienes hijos, familia o no, pero tú empiezas a preguntarte, bueno, esa arma en la casa,
¿Me da más seguridad o me da menos seguridad porque un niño la podría tomar? O porque una amiga la podría tomar, o porque mi pololo, mi polola, o el abuelo, la abuela. O sea, o si soy víctima de un robo en la casa, ¿dónde va a terminar esa arma? Entonces, por eso es tan importante hacer la denuncia, que no solamente se enfoca en lo ilegal, que es lo principal. Si una persona ha escuchado balaceras, sabe que el vecino tiene armas o que hay actividad criminal armada, puede llamar al asterisco 4242, que dicho sea de paso, apunta a otra de los problemas de la denuncia, que es el anonimato. O sea, nadie tiene que preocuparse porque no le vamos a pedir el nombre, se entrega la información. Pero además es importante, y por eso aprovecho este espacio, de comunicar la certeza a la ciudadanía que el programa de denuncia seguro tiene altísimos porcentajes de eficiencia. Mira, algo así yo como... creo que ese es un punto Ese es un relevante. punto muy importante, claro. Déjame darte un dato, solamente un par de cifras que explican un poco esto. De los últimos 280 llamadas al denuncia seguro por arma, 265 terminaron en una denuncia. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros recibimos la información de esas 280, 265 dijimos, no, esta información está completa, la pasamos al Ministerio Público. Eso decantó en procedimientos con más de 360 detenidos. Y además, cuando los toma, por ejemplo, el MT0 de la Policía de Investigaciones, 73% de esos detenidos terminan con alguna medida cautelar. Entonces, pucha que es complejo transmitir eso, pero eso habla de la eficiencia que también destruye este fantasma de que, ¿para qué? Si voy a denunciar, capaz que lo tomen detenido y después va a estar libre. En este caso, particularmente en armas, la información que se levanta es tan sólida que permite esa eficiencia, y por eso es tan importante un programa como este. Y ahí de donde aparecen, unámoslo un poco con con la contingencia. Ha llamado mucho la atención lo que también mencionábamos al inicio, esta arma que aparece en el robo en Rancagua, que estaba en la Araucanía, que fue parte de delitos, pensemos en esa época ministra del Interior Isquia Siche. ¿Cómo se entiende cómo van moviéndose las armas finalmente por el país? ¿Tienen un poco mapeado eso? Porque hoy día vemos organizaciones criminales también con un alto poder de fuego. ¿De dónde aparecen? A ver, primero que ¿Robo? todo, se pudo determinar el uso de esa arma en ambos delitos, particularmente porque tenemos una capacidad instalada que nos permite, gracias a las pericias que se llevan a los casquillos de bala, determinar... comparar dos casquillos y decir, mira, ambos casquillos fueron percutados por la misma arma. ¿Ah? Y ese es un paso significativo que tampoco es solamente de este gobierno. Este gobierno sí ha invertido, ha tenido que acelerar eso, instalar capacidades que no existían, pero la capacidad de huella balística existe hace mucho tiempo, y particularmente los peritos y la Policía de Investigaciones tienen una capacidad bien grande instalada hace mucho tiempo. Pero efectivamente lo que dices tú es otro problema. Es cómo se mueve esa arma, cómo esa arma termina en las manos, que puede ser la misma persona que percutó el arma, como puede que no sea la misma persona que percutó el arma. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Y por qué muchas veces se entra en una arena de debate político respecto a las armas ilegales? Nos dicen, no, pero si las armas ilegales no son el problema, porque están en un domicilio con responsabilidad. Bueno, la verdad es que eso no es así. Porcentajes importantes de operativos, particularmente en manos de la PDI, nos dan cuenta que porcentaje importante de las armas decomisadas en procedimientos son armas que estaban previamente inscritas. Claramente no estaban donde tenían que estar, que es en un hogar donde está registrada esa arma, que permite la tenencia de esa arma bajo un resguardo de seguridad. Entonces, ese movimiento de las armas es complejo, pero cuando tenemos universos de armas tan grandes, se complejiza, y por eso necesitamos ir limpiando el universo de armas para que nos podamos concentrar sobre las armas más complejas, que son las que están en manos de delincuentes, que están privatizando el espacio público por medio del miedo, que están instalando lógicas criminales y eventualmente, y en muchos casos, están generando la muerte. El subsecretario Eduardo Vergara conversando con Mesa de Noticias acá en El Conquistador en una gira que ha hecho por la región del Biobío. Hoy día tiene pauta, muy cortito porque nos están apurando por todos lados. Estaba entretenido. Yo también su equipo el que nos está apurando. Sí, es que tengo que irme a Lota. Está ahí marcando con el reloj. No, es que me tengo que ir a Lota, pero lo que vamos a hacer en Lota es muy importante. Vamos a instalar un programa que se llama Somos Barrio Comercial. Y que no es simplemente un programa convencional. Vamos a contratar personas, va a haber un acuerdo con Carabineros para hacer patrullaje. Lota y Coronel son dos comunas que requieren mayor presencia estatal, y que no solamente esa presencia estatal, y quienes crean que la presencia estatal tiene que ser solamente con más o menos Carabineros está profundamente equivocado. Hay que hacer otras cosas. Entonces vamos a Lota a instalar este programa, que es tan importante como el del EU y es tan importante como el programa de las galerías comerciales que estamos llevando adelante en Concepción. Hay más
más de 40 galerías, ustedes conocen muy bien. Hay como unos entramados laberínticos aquí que requieren seguridad, hemos instalado cámaras, hemos hecho cosas, pero también tiene que llegar a las distintas comunas de la región. Entonces por eso nos vamos a Lota, por eso me están apurando, porque es un trayecto, tenemos que mover equipo y hay un compromiso ahí con el alcalde y distintos parlamentarios, así que vamos para allá, pero de verdad les agradezco mucho el espacio, feliz de poder volver a conversar si me invitan con el mismo café para Así la va a ser, próxima Lo vamos a tener anotado. visita y tal vez dar cuenta ya de algunos resultados, que yo creo que es lo que la ciudadanía quiere escuchar, particularmente respecto al programa de Levo, el de Lota y cómo vamos manejando la situación también acá en el Gran Concepción. Absolutamente, subsecretario. Usted sabe, región grande y región también que Sí. se conecta con otras, así que vamos a estar ahí Y atentísimos a región eso. muy importante. Claro, y se conecta, estamos muy cerca de Sí. Ñuble, de la Araucanía, entonces por lo tanto también es muy importante. Gracias, subsecretario, por su tiempo y por venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un buen día. Igualmente.